¿Oramos para empezar? Muy bien. Dani, ¿me escuchás? Sí, ¿Cómo estamos? bien, gracias a Dios, bien, feliz sábado. Feliz sábado, vamos a orar entonces. Padre querido, te agradecemos porque nos has conservado la vida y la salud para llegar en pie hasta esta hora. Acá estamos delante de ti, queriendo comprender lo que tú dejaste revelado en tu santa palabra, especialmente aquellas cosas necesarias a tener en cuenta en este tiempo para que nuestras decisiones sean transformadoras para nuestro carácter, para nuestro entorno familiar, para nuestro entorno laboral, y para que podamos estar en pie, Señor, para recibirte sin vergüenza cuando tú pronto vengas a buscarnos. Pero, Señor, nos dejaste una tarea importante, que es ser testigos tuyos, Señor, de tu reino, y es lo que queremos hoy, comprender, Señor, que solo podemos ser testigos tuyos una vez que te conozcamos, a ti y a tu voluntad revelada, Señor, para estos tiempos. Gracias por tu bendición, por tu palabra que se conserva libremente hasta la fecha en nuestras manos, y rogamos sinceramente que al abrirla podamos completar el tema que iniciamos el viernes pasado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Viernes pasado digo yo, pero era sábado, no me quedé con los horarios de los viernes que estamos retomando ahora. ¿Alguien se acuerda un poquito, en dos palabras, lo que vimos el sábado, o más que recordar, el corazón de lo que les quedó del tema? Si alguien quiere compartir, si no, arrancamos. ¿Nadie? Bueno, el sábado pasado lo que... Hola, ¿estamos ahí, no? Sí. Yo porque no veo a nadie, ¿no? Lo que el sábado pasado pudimos ver es que cuando Pablo escribió en Tesalonicenses que la venida de Jesús iba a ser como ladrón en la noche. Sí, hablamos que vos cambiaste el mensaje de Pablo, ¿no? Y que no decía lo que se dice, lo que nosotros entendemos, ¿no? De que la venida de Dios será como el ladrón que viene por la noche, y no dice eso el versículo, entendimos eso, ¿sí? Por lo menos hay que ver el contexto en que sea, porque venía hablando de otra cosa, Pablo. Claro, habíamos visto el versículo que yo había cambiado para la invitación, fue que ya lo vamos a volver a leer, ahora no, fue Daniel 12:10, donde decía, el que lea no entienda, ¿no? Y lo más importante es que en ese versículo lo que nos quedó claro es que uno de los textos que parece que leemos pero no entendemos es el de Tesalonicenses, cuando Pablo dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Y habíamos visto que por lo general y muy constantemente uno escucha el pensamiento de que hoy día el pueblo adventista cree o espera que el Señor efectivamente, que Jesús efectivamente va a venir como ladrón en la noche, y lo que pudimos ver es que
Jesús va a venir como ladrón en la noche, dice Pablo, pero para aquellos cristianos no preparados, ¿sí? Para aquellos cristianos dormidos. Y habíamos visto que el cristiano dormido es aquel que, descuidando las profecías, o los tiempos y las sazones, como dice el versículo 1 de Tesalonicenses, del texto que leíamos, de 1 Tesalonicenses capítulo 5, era precisamente el que se dormía, el que descuidaba los tiempos y las sazones, que, resumiendo, que es el tema que ya habíamos visto, son los tiempos proféticos señalados por Dios para que efectivamente uno comprenda el tiempo de la venida de Jesús. Y que entonces el cristiano, que llamándose cristiano, descuida el estudio de los tiempos proféticos, indefectiblemente se va a dormir, va a ser un hijo de las tinieblas, porque va a estar dormido. Uno cuando está dormido lo único que ve es oscuridad, o está inconsciente, vamos a decir así. Así que son muchísimas cosas que uno puede crudamente, ¿no es cierto?, destacar de qué es una persona dormida, ¿no? Está inconsciente, no sabe lo que pasa alrededor, a veces hasta se lo puede sacudir y no despierta, no termina de despertar, está somnoliente. Y dice que, sin embargo, esa persona, ese cristiano no preparado, tiene un mensaje. ¿Se acuerdan que habíamos visto? A pesar de que no está preparado, a pesar de que descuida los tiempos y las sazones, como dice el versículo 1 o el versículo 20, el no menospreciéis las profecías, este cristiano tendría un mensaje o se haría parte de aquel mensaje, versículo 3, que dice paz y seguridad. O sea, efectivamente está hablando de un adormecimiento espiritual que increíblemente le hace escuchar o le hace ver solamente paz y seguridad. O sea, para este cristiano dormido, no hay nada que sea diferente a paz y seguridad. Todo está normal, todo está ok, todo sigue igual. Es en 1 Tesalonicenses 5:3, como para que los chicos que no estuvieron Sí, puedan... 1 Tesalonicenses 5, y dice el 3, gracias Diana, precisamente dice que sobre estas personas, sobre estos cristianos, vendrá destrucción repentina y no escaparán. O sea, el ladrón, en la figura del ladrón que cae y trae destrucción repentina, es para aquellos que no se preparan descuidando las profecías. O sea, hay una manera muy efectiva de no prepararse, y es descuidando los tiempos proféticos señalados por Dios. Y entonces habíamos dicho que nos quedaba corto el tiempo porque hicimos mucho hincapié en esto, y determinamos esta segunda parte, la de hoy, para entender que esos tiempos y sazones fueron declarados particularmente a Daniel y a Juan en el Apocalipsis. ¿Y por qué a Daniel y a Juan? Bueno, ahí vamos a efectivamente hacer un poco hincapié en este sábado. Entonces vamos a saltar, y para eso vamos a leer precisamente 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1, y vamos a leer solo el 1, y de ahí vamos a saltar a los otros versículos que los tengo acá anotados, ¿no? Tengo un machete acá. Bien, vamos a leer entonces 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1, ¿sí? Tesalonicenses capítulo 5. Dice así: Empero acerca de los tiempos y de los momentos, dice, ¿no? De mi versión bíblica 909, dice: empero de los momentos, de los tiempos y los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad que yo os escriba, ¿sí?
En este texto bíblico, Pablo habla de esos tiempos y sazones que, según él, los hermanos de Tesalónica no tenían necesidad de que él les repita, ¿no? O sea que es muy interesante porque Pablo, cosa que quizá no dijimos el sábado pasado, Pablo evidentemente en este versículo cuando dice que no ve necesario que les escriba sobre los tiempos y las sazones, porque vosotros sabéis bien, dice que aquel día vendrá como ladrón en la noche, para los que no están preparados, sigue él después desarrollando el tema. Entonces, evidentemente la iglesia de Tesalónica estaba preparada en ese sentido y Pablo solamente estaba preocupado de que esa preparación no se pierda. A ver, vamos de vuelta. Pablo entonces estaba preocupado en esta parte de la carta de que los hermanos de Tesalónica no pierdan su preparación, no pierdan la preparación que ya tenían. O, dicho de otra manera, Pablo estaba viendo seguramente que la iglesia de Tesalónica, los hermanos de Tesalónica corrían el riesgo justamente de comenzar a dormirse, de comenzar a descuidar las profecías. Por eso el versículo 20 dice, no menosprecien las profecías. Versículo 20 siempre del mismo capítulo de Tesalonicenses. Ahora, Pablo dice tiempos y sazones. Vamos a hacer un recorrido rápido hoy de varios versículos y empezamos. Tiempos y sazones. Otro texto, otra parte de la Biblia donde leemos un texto parecido es Hechos capítulo 1, versículo 6. Jesús está por ascender, él cumplió su misión, resucitó, estuvo unos días más, y antes de ascender, antes de subir al cielo, antes de dejar la promesa de su segunda venida, Hechos 1, versículo 6, antes de que Jesús, antes de que Jesús prometa volver, los discípulos le preguntan, versículo 6, entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? La preocupación de los discípulos era por el reino y su restauración. Ellos estaban bajo el imperio romano y ellos querían saber si en el tiempo de ellos, porque dice este tiempo, o sea, el tiempo evidentemente que a ellos les tocaba vivir, o a la generación próxima de ellos, ellos preguntan, ¿no? Si en esa generación Jesús iba a arreglar todas las cosas, iba a lograr la restauración de Israel. Recordémonos un poquito de la historia del pueblo de Israel. Israel ya estaba hace más de 500 años sin rey, bajo no esclavitud directa, pero sí bajo la dependencia de otro imperio, de otra nación fuera de Israel que ya no tenía corona, que ya no tenía rey. Bien. Entonces, esa preocupación del reino comenzó en los tiempos de Daniel. Y vamos a ver entonces cómo conectamos la preocupación de los discípulos, el consejo de Pablo con los tiempos de Daniel, ¿sí? De vuelta, ¿cómo conectamos la preocupación de Pablo con la pregunta de los apóstoles, de los discípulos, antes que Jesús asciende y prometa volver por segunda vez, con los tiempos de Daniel? Entonces vamos a Daniel 1:1. Daniel 1:1. Daniel 1:1, ¿sí? Dice, en el año tercero del reinado de Joacim,
rey de Judá. En la Valera 60 de ustedes, a ver, yo no sé si alguien usa la Valera 60, que es la más común. Yo tengo una acá para más o menos conectarnos, porque la forma en que los nombres están castellanizados en diferentes Biblias, no todo es igual, ¿no? En la Valera 60, sí, dice Joacim también. Bueno, con la Valera 60 no hay problema. No hay problema. Yo tengo acá una Biblia moderna, se llama Biblia moderna, ¿no? Es de 1929, es una de las mejores Biblias que como hijo de Dios podríamos llegar a usar, porque es de la época de los protestantes, cada una de las diferencias de texto que tiene esta Biblia versión moderna con otras. A ver, yo les voy a leer de acá, Daniel 1:1. Dice Joaquim con M. Así que el Joaquim con Q de queso y M, Joaquim, de la Valera, de la versión moderna, es el mismo Joacim con C de casa y M, tanto de la Valera 909 como de la Valera 60. Yo no sé si alguien tiene Valera 2000, yo no me acuerdo qué dice la Valera 2000. Si alguien tiene la Valera, Reina Valera 2000, que es la que más se está usando en la iglesia hoy, otro día vamos a hablar de cuáles son los problemas de esa Biblia, pero ¿cómo traduce el nombre de este rey de Judá? Daniel 1:1 en la Valera 2000. Si alguien usa esa Biblia, ¿si nos puede contar? ¿Nadie tiene esa Biblia? No. Bien. Tarea para la casa, pero es Joacim. Dice que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, fijémonos que en este tiempo en que Daniel y sus amigos son llevados cautivos a Babilonia, todavía Judá tiene reino, o sea, tiene rey. Dice que es Joacim, y que en ese tiempo vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la acercó. Y el versículo 2 dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió, o sea, del Dios de Babilonia, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Acá es algo interesante. No vamos a repasar toda la historia de Israel, de Judá. El reino del norte, Israel, ya había sido llevado por Asiria, ya estaba en manos de Asiria. Años después le toca en suerte por su apostasía a Judá, el reino del sur. Y esta deportación de Joacim, deportación sería el traslado, ¿no es cierto?, de todos los esclavos que tomó Nabucodonosor y los llevó a justamente a su reino, Babilonia. Y es la primera. ¿Por qué la primera? Porque Judá pasó por una primera, por una segunda y por una última y tercera deportación, o sea, 3 invasiones del mismo reino, del mismo reino de Nabucodonosor, y en las 3 oportunidades, que cada vez fue más pesado, más cruel, hasta que finalmente con el último rey, ¿no es cierto?, Sedequías de Judá, termina el reino de Judá hasta la fecha, hasta hoy, hasta 2020. Nunca más Judá se levanta con un rey, excepto, mejor dicho, ya no tiene más reino, excepto como nación subsiste, bajo dependencia, pero como reino, como corona, ya no existe más. Esa es una parte tan importante de la historia del pueblo de Dios y para entender las profecías y para entender especialmente también la segunda venida de Cristo. Fíjense lo que estamos diciendo. Es tan importante, a ver,
¿Qué le preguntaron los discípulos a Jesús? ¿Vas a restaurar, restituir a Israel? ¿Qué es lo que le estaban preguntando los discípulos a Jesús? Si después de 500 años Jesús iba a ser el encargado de restituir, de devolverle el reinado a el pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Y Jesús, la respuesta de Jesús en Hechos es: a ustedes no le corresponde saber los tiempos y las sazones. Ahora, es muy interesante esta respuesta. Entonces, repasando, cuando Daniel escribe que él y sus amigos son llevados esclavos a Babilonia, es la primera vez que Nabucodonosor invade Judá. Vienen otras dos más y se termina el reino de Judá, no tiene más rey, no hay más reino, y cuando 500 años después Jesús viene, cumple su ministerio, aún ellos seguían preguntando por el reino. Ellos querían saber si el Mesías en quien ellos si el Mesías que ellos identificaban en este Jesús, en este carpintero, era precisamente el que iba a hacer esa obra, el de restaurar. Fíjense, vamos a pasar bastante por la Biblia, acuérdense, Lucas 24, vamos rápido, Lucas 24, un texto que vez tras vez estamos volviendo desde el primer viernes que nos juntamos. En Lucas 24, versículo 21. En Lucas 24, 21 se testifica por boca de Cleofas y el amigo que no sabemos el nombre, ellos tristes el domingo ya después de la crucifixión y muerte de Jesús el viernes, ese domingo en que ellos están caminando a Emaús, un pueblo chico de cerca de Jerusalén, en el versículo 21 ellos le contestan a este caminante extraño que está al lado de ellos, que ellos, que sin saberlo, es el mismo Jesús. En el versículo 21 ellos le dicen: nosotros esperábamos que él, haciendo una referencia a Jesús, mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. ¿Sí? Esa era la frustración de ellos, la angustia, el chasco de ellos. 500 años después ellos pusieron esta gente, este pueblo, los que lo siguieron por 3 años y medio del ministerio de Jesús, 500 años después ellos de la deportación de Judá a Babilonia, pasando por todo lo que luego vino en la historia de Judá, pero 500 años después ellos seguían con la esperanza y habían depositado en quién esta esperanza de la restitución del reino de Israel, en este carpintero, en este que decían es el Mesías, pero ellos le cuentan a este aparente, entre comillas, extraño que camina al lado de, junto a ellos en el camino, a Emaús, les dice: esta esperanza que después de 500 años aún nosotros como pueblo y nosotros personalmente en estos 3 años y medio creímos, se destrozó. Creíamos que él iba a redimir, él iba a rescatar, él iba a restituir, él iba a restaurar el reino de Israel y sin embargo lo mataron, lo crucificaron. Y no solamente los romanos, sino también nuestros propios fariseos, nuestros propios dirigentes, los propios escribas, ¿no? El pueblo, los príncipes del pueblo, se encargaron de, dice, cortarle toda aspiración a ellos, dice, aparente futuro rey. Entonces es muy interesante. Ahora, hay algo muy interesante que hay que rescatar. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. ¿Qué hace Jesús cuando comienza su ministerio? Marcos. A ver, Lucas 24 testifica
el final del ministerio de Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, nos muestra el inicio del ministerio de Jesús. Y fijémonos qué dice, ¿no? Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, dice, más después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, ¿no? Jesús vino a Galilea predicando, ¿qué dice? No dice solamente el Evangelio, ¿qué más dice? ¿El Evangelio de qué? De Dios. ¿Por qué dice el Evangelio del reino de Dios? Evidentemente, cuando uno habla del Evangelio, que ha aceptado el Evangelio, que ha aceptado las buenas noticias en su corazón, implica más que una vida con Cristo. Implica el reino que Cristo desea restaurar. Ahora viene la gran pregunta. ¿Este reino es un reino espiritual en la mente o es un reino material fuera de nuestra mente? O sea, una verdadera nación, un imperio. ¿Qué es este reino de Dios? ¿Es algo que está en el corazón o es algo que Jesús trae o va a traer, etcétera, ¿no? Todo lo que podemos llegar a pensar. Los discípulos evidentemente decían el reino del cual tanto habló Jesús desde el principio de su ministerio era el reino de Israel restaurado, y sin embargo se vieron totalmente chasqueados. De vuelta, versículo 15, Marcos 1, ¿no? Dice Jesús, el 14 de vuelta, predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, versículo 15, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed el evangelio. Fíjense qué interesante, ¿no? En el versículo 14 dice que es el evangelio del reino. Quizá por muchos años uno pudo llegar a creer, ¿no? Es el evangelio de Jesús y basta. ¿Sí o no? El evangelio de Jesús y basta, el evangelio de la salvación y basta. Pero Jesús fue muy claro desde el principio, les vengo a traer el evangelio del reino. ¿Y qué es este evangelio del reino? Tanto es así que Jesús dice que hay un tiempo involucrado, y como dice el tiempo es cumplido, evidentemente hay un tiempo ya prefijado con anticipación, porque él dice es cumplido, y encima dice está cerca ese reino, arrepiéntanse y creed al evangelio. A ver, significa que acercarse al mensaje de Jesús es acercarse a él, acercarse a ese tiempo profetizado, a ese tiempo cumplido, acercarse a ese reino, arrepentirse para poder lograrlo y ser creyentes de esa manera en el evangelio del reino. O sea que ser hijos de Dios, ser cristianos involucra mucho más que decir creo en Dios, amén. Involucra tiempos cumplidos e involucra un reino. Ahora, ¿qué tiempo es el que se cumple y qué es ese reino de Dios? Bueno, si volvemos de vuelta a Lucas, si me siguen, estamos tratando de cerrar este círculo aparentemente abierto o pocas veces recordado o comprendido. Vamos de vuelta a Lucas 24. Fíjense que no vamos a repasar todo Lucas 24, pero lo que Jesús hace es recriminar a Cleofas y al amigo, y después se toma el tiempo para poder, ¿no es cierto?, dice, abrirles la palabra y que terminen su mala comprensión del Evangelio del Reino, básicamente. Entonces,
de vuelta, en Lucas 24, verso 25 dice, Jesús le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y ahí está el punto. A ver, si alguien está tomando notas, si alguien quiere ir escribiendo los versículos bíblicos, bienvenido sea, le va a ser de utilidad. Entonces, a ver, Jesús cierra el círculo acá. Les dice que la mala comprensión, Alejandro Aguilar, ahí le vamos a admitir, no me acuerdo bien quién es Alejandro Aguilar, pero ahí lo admití. Familia. Entonces, dice que la mala comprensión de la restauración del reino que tenían Cleofas y su amigo, y todos aquellos que estaban desanimados, como los propios discípulos que estaban escondidos por miedo de los judíos, fíjense que era consecuencia, según el propio Jesús, era consecuencia de que ellos eran tardos para comprender lo que los profetas habían dicho. A ver, si la mala comprensión era sobre el reino, entonces, ¿qué significa? Que la buena comprensión de ese reino que ellos comprendían mal, ¿dónde está? ¿Dónde tendría que estar? Si la mala comprensión de la restitución, de la restauración, de la redención de Israel, era precisamente por no creer, por no entender, por ser tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho, o sea, en el pasado, entonces, ¿qué le estaba diciendo Jesús? ¿Dónde tenían que ellos encontrar la correcta comprensión de la redención de Israel? ¿Dónde? Necesitamos cerrar ese círculo donde Jesús comienza predicando el Evangelio del Reino y al final de su ministerio encuentra que los discípulos no comprendieron por qué él no se pronunció rey cuando entró en Jerusalén por última vez, por qué no usó su poder para defenderse delante de los romanos y para que no lo mataran, y no comprendían los discípulos, incluso cuando él ya se estaba yendo, por qué les decía que no le podía contestar si en su tiempo, en el tiempo de los discípulos, iba a venir la restauración de Israel. En el caso específico de Cleofas, el amigo, queda registrado en Lucas que si hay algo que ellos no entendían de ese reino que Jesús vino a predicar, era porque ellos no, según Jesús, los discípulos no estaban comprendiendo, ni aceptando, ni entendiendo claramente lo que los profetas habían dicho. Entonces, les dice que en el versículo 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Versículo 27, y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Fíjense que no vamos a ahondar mucho en el tema del reino, porque eso sería otro tema, pero sí vamos a terminar lo que empezamos el tema pasado con por qué es tan importante, por qué insistimos tanto con estos temas, de que nos compete como hijos de Dios comprender los tiempos y las sazones. Entonces Jesús le dice que si hay algo que ellos no entendieron, era eso. Era eso. Fíjense que si tomamos esta declaración y después y después vemos no a los mismos discípulos, pero sí a otros discípulos preguntándole aún hasta el último minuto antes que Jesús se vaya, ellos seguían preguntando por el reino. Entonces,
hay algo acá que también a nosotros nos toca comprender. Y entonces Jesús le dice que desde Moisés y en todo el Antiguo Testamento se declara sobre el Mesías y evidentemente sobre la restauración de Israel, sobre el reino de Dios. Y vamos a ver en el mismo Lucas 24, completamos esta idea y vamos a otro texto también de Lucas. ¿Qué dijo el ángel Gabriel cuando se acercó para anunciar el nacimiento del Mesías? Pero vamos a terminar con Lucas 24. Fíjense que no vamos a leer todo, pero después pueden leer desde el versículo 44 al 49, pero vamos a leer el versículo 45 en adelante. Dice: entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. A ver, ¿se acuerdan que en Marcos leímos que era necesario arrepentirse porque venía el reino, porque se acercaba el reino? Acá Jesús dice que, versículo 47, es necesario predicar sobre ese arrepentimiento, y dice para remisión de los pecados, y dice después en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. A ver, si la predicación del reino tiene que empezar en Jerusalén, si esa predicación tiene que ver con el arrepentimiento de pecados, si esa predicación tiene que alcanzar a todas las naciones del mundo, entonces estamos hablando de la totalidad del planeta bajo un solo mensaje y bajo un solo reino. Entonces acá comenzamos a comprender un poquito más de la lucha entre Cristo y Satanás. Cuando, y no es el tema de ahora, pero cuando el papado surge, o cualquier otro reino anterior, como ser, por ejemplo, el Imperio Romano, y tantos otros reinos, ya vamos a ver en temas sucesivos, que desde Babilonia, siguiendo, ¿se acuerdan? Por Medo-Persia, Grecia y Roma. A ver, yo tengo acá, ¿se acuerdan de la estatua de Daniel 2? ¿Sí? Sí. Entonces vemos que desde Babilonia, pasando por Medo-Persia, siguiendo por Grecia, pasando por Roma pagana y terminando por los pies Roma papal, hasta que finalmente venga la piedra y destruya todo. Lo que Jesús está diciendo es que Satanás iba a intentar levantar un reino que busque, que trate de lograr copar todo el mundo, llenar todo el mundo, de forma tal que le haga la contra, que le haga la guerra, que le dispute el campo, el territorio, con un mensaje diferente, con un reino diferente, a aquel reino que Jesús quiere establecer. Ahora, por la respuesta que se le da a Cleofas, evidentemente el reino que Jesús vino a establecer cuando él muere en la cruz, pero resucita, no es un reino que iba a destruir el Imperio Romano. Evidentemente era otro reino que iba a ser establecido
en ese tiempo, y evidentemente es otro reino que iba a ser establecido en su segunda venida. Y como dijimos, no es el tema del reino que hoy vamos a hablar, sino vamos a hablar de los tiempos y las sazones y por qué nos afecta como cristianos. Solamente vamos a terminar diciendo que el reino que Jesús vino a establecer con su muerte en la cruz inicia el reino de la gracia, y solamente su segunda venida con esa piedra que cae y destruye todo, él finalmente en forma efectiva no va a dejar ni raíz ni rama, como dice Malaquías, de todos los reinos terrenales, y esa sí va a ser una destrucción real para que pueda permanecer solamente el reino de Dios en un sentido estrictamente físico, en una tierra nueva y un cielo nuevo, donde mora, dice, la justicia, como dice Pablo, ¿no? En otro texto. Ahora, el reino establecido por la muerte de Cristo en la cruz, el reino de la gracia, es el único reino que da pie o da derecho para poder vivir luego en ese reino de la gloria, o en ese reino único que va a subsistir después de destruir todo. De ahí es que es la importancia de comprender los tiempos y las sazones, tanto de la primera venida de Cristo como de la segunda venida de Cristo, porque como los tiempos revelados, tanto de la primera como de la segunda, tienen que ver con el reino, la importancia para el Hijo de Dios es tal que creer en eso, aceptar en esos tiempos y sazones predichos por los profetas acerca del reino y del reino de Dios y del reino de Dios establecido con Cristo Jesús y a través de él, es la única manera de que un corazón esté arrepentido de todos sus pecados y un corazón esté en proceso de preparación para poder pertenecer al reino de gloria. ¿Qué significa eso? Que Judá finalmente no comprende los tiempos y es destruido. Y eso es lo siguiente que vamos a ver. Dijimos que ahí vamos a ver qué predijo Gabriel. Vamos a ver si le encontramos el texto de Gabriel. Si mal no recuerdo es, a ver, acá tiene que estar el texto, Lucas, ¿no? Siempre en Lucas, vamos al capítulo, ya les digo, capítulo, fíjense el anuncio de Lucas, capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículos 30, 31 y 32, ¿no? El anuncio del ángel Gabriel a María sobre el nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 1, verso 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y he aquí, versículo 31, concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre. Versículo 33, y reinará en la casa de Jacob por siempre. Ahora, si uno se queda hasta ahí con el anuncio del ángel a María sobre este niño próximo a nacer, y evidentemente de manera milagrosa, como dice el resto del texto, y nosotros recordamos la historia del nacimiento de Jesús, o mejor dicho, de la concepción de Jesús, fíjense que nos podemos confundir, porque dice que se va a restaurar con este niño, con este hombre, la casa de Jacob, va a reinar sobre el trono, sobre el trono de David, que era una forma de decir, ¿no es cierto?, que iba a volver el reino. Pero fíjense el detalle del versículo 33.
reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Ahora, ¿cuál es la única manera en que un reino no tenga fin? La única manera en que un reino no tenga fin es que sea eterno, porque el anuncio lo está dando un ángel y de parte de Dios. Ahora, cuando Dios dice que algo no tiene fin, evidentemente no se está refiriendo a algo que va a terminar por causa de la muerte. Algo Por causa de... terrenal, ¿Perdón? que no se refería a algo terrenal, sino a algo celestial. Que no se refería a algo terrenal, o podemos decirlo así, que sí se refería a algo que si iba a suceder en la tierra tenía que ser algo totalmente divino, ya sin el problema del pecado, ¿no? En ese sentido sí, claro, o sea, simplemente no dejamos de entender que si decimos algo celestial, no porque va a suceder en el cielo, sino porque va a ser algo divino, ¿no? Ahora, Claro, sí, sí, correcto, correcto. Ahora, ¿cuál es el reino que encontramos en Daniel que se promete ser eterno? la piedra, Dice que la piedra destruye todo y de esa piedra se transformó en un ¿qué? En un gran ¿qué? un reino. Dice en un gran monte, y es el reino eterno de Dios. Entonces vamos a Daniel 2 para hacer la conexión de la promesa del ángel. Y no vamos a leer todo, obviamente, solo vamos a leer el último versículo de la visión de Daniel 2. Y es el versículo 44, Daniel 2, 44. Y dice así, dice, en los días de estos reyes se levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. Ahí está el detalle de Daniel, dice que es un reino que no se va a corromper. Y la única forma en que un reino se corrompa es a través de la vejez o del pecado o de la injusticia. De lo terrenal, como decías, Diana, ¿no? Algo que es totalmente humano. Dice que nunca jamás se corromperá y no será dejado a otro pueblo, ¿sí? Que no será dejado a otro pueblo. Este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos los reinos, todos estos reinos, perdón, ¿cómo termina diciendo? Él permanecerá para siempre. A ver, en Daniel 2, versículo 44, encontramos que Dios le revela a Daniel que él está dispuesto al fin de los tiempos levantar un reino que permanezca para siempre. Viene el ángel Gabriel y le anuncia a María que va a nacer este niño, hijo de Dios, y que va a levantar el trono de Israel, el trono de Judá, eternamente, por siempre. Entonces imagínense la confusión, sabiendo esto de los discípulos, o la convicción, ¿no? Ya vamos a terminar con la esclavitud por parte de los romanos y vamos eternamente a vivir con la comodidad de un reino terrenal. Y ahí es donde Jesús repetimos, ¿no? Le dice que no entendieron nada, que vuelvan a leer desde Moisés. Fíjense que les manda a leer desde Génesis, ¿no? Porque dice comenzando desde Moisés. Entonces, él, a ver, ¿qué parte no entendían? O mejor dicho, ¿qué parte sí entendieron los discípulos? Si Jesús dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los salmos, por las escrituras, por todos los profetas, les comenzó a aclarar todo, pregunta, ¿qué parte tenían confundido y mal entendido? Evidentemente tenían todo confundido, porque empezó desde Génesis y terminó con todos los salmos y profetas, o sea, un semejante estudio bíblico, que no sabemos cuánto tiempo le habrá llevado a Jesús explicarle esto a los discípulos,
a Cleofas y su amigo, y a los demás, fíjense, tenían todo el Evangelio mal comprendido. Jesús tiene que aclararles todo, dice que les abrió el entendimiento. Entonces ahí arrancamos con conectar con la importancia del entender. Si volvemos a Lucas 24, fíjense que Lucas 24 dice, Lucas 24, 45, si alguien quiere leer. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. A ver, pregunta. ¿Quién tiene la capacidad de abrirnos la cabeza, de abrirnos el entendimiento? ¿Nosotros mismos o quién? Señor Jesús. Señor Jesús. Evidentemente, si no tenemos la asistencia de Jesús, nuestra comprensión siempre va a estar torcida, como la de los discípulos, que fueron, dice, tardos de corazón. Ahora, hay algo interesante, Jesús ya no está con nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos el entendimiento abierto por la obra y gracia de Jesús? ¿Cuál sería la respuesta? Jesús ya no está con nosotros para que nos abra el entendimiento. Por medio del Espíritu Santo, pero también Correcto. viendo como le dijo a los discípulos, ¿no? Porque nosotros no somos diferentes, ellos fueron personas igual que nosotros y tendríamos que volver a buscar en Moisés los salmos y los profetas, ¿no? Correcto. Estoy tratando de encontrar, a ver si ustedes me ayudan. Acá encontré. Juan 14, 26. ¿No? Ese ministerio del Espíritu Santo. Juan 14, 26. Si alguien quiere leerlo. Yo sé que hay muchos otros versículos, pero vamos a leer solamente ese versículo. Juan 14, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Amén. Fíjense que dice, les recordará todo lo que yo les dije. Y si todo lo que Jesús dijo sobre las profecías fue darle la correcta interpretación y los discípulos lo comprendieron, evidentemente el ministerio y la obra del Espíritu Santo es hacernos comprender los tiempos y las sazones proféticas para que estemos preparados para entrar al reino con arrepentimiento y confesión de pecados, a ese reino de la gracia y a ese reino de gloria que pronto Jesús quiere establecer. Entonces, si ese reino, tanto de la gracia como de la gloria, fue revelado a Daniel profeta y a Juan el discípulo amado, evidentemente es tan vital en el plan de salvación y de mi salvación personal, que aún ahí es necesario comprender que la gracia de Dios por medio del ministerio del Espíritu Santo en mi cabeza, en mi razonamiento, en mi corazón, está disponible para que yo esté preparado para el reino, para que yo esté en condiciones de entender cuál necesita ser mi arrepentimiento y confesión para poder entrar al reino. O sea, Dios no me deja en la oscuridad para que yo comprenda la necesidad de cuál es la preparación que Él, y no yo, que Él espera sobre mí
para que pueda entrar en su reino, ¿no? Entonces, vamos a tratar de cerrar entonces con las promesas específicamente estipulados en Mateo 24:15 y en Juan, en Apocalipsis, perdón. ¿Sí? Mateo 24:15 y vamos a terminar después con Apocalipsis. Mateo 24:15. ¿Sí? Pero vamos a leer el 14 también. Mateo 24:14 y 15. Fíjense que dice, Mateo 24 es muy interesante, ¿no? Recordamos que está una suma de acontecimientos que si lo comparamos con los otros evangelios de Lucas y de Marcos, vamos a ver que está anunciado la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Pero también que está anunciado la segunda venida de Jesús. Y cuando los discípulos le preguntan, ¿qué señal, en el versículo 3, perdón, qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ahí es donde Jesús arranca con muchas respuestas. Esa pregunta, si repasamos Mateo 24, si se repasa Mateo 24, van a poder ver que es el anuncio de Jesús de que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido, el templo y demás. Los discípulos se asombran ante este anuncio, porque acuérdense que los discípulos tenían en su cabeza la restauración de Israel, de Judá, ¿no es cierto?, del pueblo. Y Jesús, en lugar de anunciarles restauración, Él les anuncia destrucción. Así que imagínense cuán perturbados estarían los discípulos y por qué tanta angustia y tanto desengaño en la crucifixión de Él. Pero por respeto y por fe, por lo menos en ese momento, si bien ellos lo único que querían eran anuncios de restauración, y ya que Jesús con autoridad les dice que no quedará piedra sobre piedra, o sea, destrucción, entonces se asombran los discípulos y les dice, ¿cuándo? Viene todo el capítulo 24, podemos leer su correspondiente paralelo en Lucas 21, en Marcos 13, pero vamos a leer acá en Mateo, que cuando llega el versículo 14 y 15 dice lo siguiente: será predicado este evangelio del reino, de vuelta, a todo el mundo, para testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Acuérdense, gentil era todo aquel que no era judío. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda, ¿sí? El que lea entienda. Entonces, fíjense que se nos va a acabar el tiempo de Zoom nuevamente, pero vamos a cerrar de esta manera. Jesús le está diciendo, en Daniel profeta hay una comprensión de este evangelio del reino que ustedes deben saberlo muy bien. Si quieren comprender mi venida y todo el anuncio que está acá, que yo les hago, ¿no? Y que lo tenemos en Mateo 24. Y él entonces, y cerramos con esto, les dice
el que lea al profeta Daniel entienda. Y si conectamos con Lucas 24, que cuando Jesús pasa por Moisés y todos los profetas y los salmos y las escrituras, dice que Él les abre el entendimiento, pero antes de irse Él les dice que es el Espíritu Santo el encargado de abrirles el entendimiento, y ese entendimiento es, como dijo Pablo, para no estar en oscuridad y para que aquel día de la venida del reino no nos sorprenda como ladrón, porque somos hijos de luz. Entonces, ¿a dónde llegamos? Cerrando el círculo. Que si nosotros no queremos estudiar los tiempos y las sazones es porque nos gusta la oscuridad, al mismo tiempo que nos gusta ser reconocidos como hijos de luz, pero estamos siendo hijos de las tinieblas, y aquel día nos va a sorprender como ladrón en la noche si no tomamos la decisión inmediata de aceptar esta promesa y este ministerio del Espíritu Santo, esta apertura de cabeza que Jesús nos quiere regalar, para que, comprendiendo los tiempos y las sazones dichas a todos sus profetas, y especialmente a Daniel y a Juan, es la única manera de estar preparados para entrar en el reino. Es el único mensaje que nos va a llevar al verdadero arrepentimiento, a la verdadera confesión y a la verdadera vida como hijos de luz. Así que cuando el Señor dijo el que lea, entienda, era más que una promesa que una recriminación. Era una indicación clara de dónde íbamos a encontrar el Evangelio del Reino en plenitud explicado, junto con la gran promesa de que íbamos a llegar a Daniel y Apocalipsis y a todos los textos relacionados con esas profecías, no solo, sino con la asistencia del Espíritu Santo para precisamente ser verdaderos testigos de este reino, comprender qué es este reino y comprender cuál es el evangelio que en definitiva como adventistas estamos llevando al mundo, porque si yo estoy llevando un evangelio, si yo estoy dando estudios bíblicos, si yo estoy viviendo en la iglesia, si yo estoy guardando el sábado, si yo estoy incluso procurando una reforma en la salud, en la vestimenta y demás, nada va a tener sentido si yo no comprendo la verdadera naturaleza del reino, la verdadera naturaleza de los tiempos y las sazones que Dios dejó revelado. Lo que sí, revelado sí, y lo que no revelado no. Pero si lo dejó con una promesa y lo dejó para que aceptáramos que Él nos abra el entendimiento. Y si no lo estamos haciendo, dice el Espíritu y Profecía, lo podemos compartir con otro tema en otro momento, es simplemente porque estamos, dice, aceptando el mensaje del catolicismo de que Daniel y Apocalipsis son libros sellados, oscuros, que no se pueden entender. Podemos incluso dar un tercer tema de esto después para ver cómo considera realmente el mundo cristiano hoy el libro de Daniel y Apocalipsis, ¿no? Como libros sellados y cerrados, que no se pueden comprender. Y si yo estoy diciendo eso en mi corazón, o no con mi boca, pero sí con mi vida, es porque yo, dice el Espíritu y Profecía, yo estoy entrando en el mismo camino del catolicismo, o sea, me digo que soy adventista, pero en el corazón soy católico romano, porque estoy diciendo que Daniel y Apocalipsis son libros tan oscuros que yo no los puedo comprender, cuando en realidad hay una promesa clara y una necesidad clara para que como hijos de Dios estemos preparados para el Evangelio del Reino y ser verdaderos testigos, ¿no? Y testigos para todo el mundo. Así que Dios nos acompañe en las decisiones que esto nos ayude a tomar para ser verdaderos hijos de luz. Amén. Yo no sé si están ahí, creo que sí. Se nos va a terminar el tiempo, pero yo creo que completamos, avanzamos un paso más sobre lo que implica los tiempos y las sazones revelados. Y como ustedes están viendo, desde el primer tema hasta ahora no hemos visto un símbolo en el particular, pero sí hemos visto varios principios o varios puntos prácticos que nos tienen que hacer llevar a la decisión de que es un asunto personal, es un asunto individual, es un asunto familiar, pero es una gran bendición personal también poder acceder a lo que está revelado, pero que no estamos solos, que es necesario, que es inevitable
llamarnos hijos de Dios, llamarnos adventistas, si estamos descuidando los tiempos y las sazones, y así como Pablo amonestaba a no ser hijo de las tinieblas, yendo los sábados a la iglesia, quiera Dios que estos temas, desde el primer viernes que empezamos a compartir, Dayana, Marco, el hermano Marco, Daniel, a todos, y que podamos compartir después por YouTube estos videos, ojalá que pueda servir para comprender que, a qué punto necesitamos llevar nuestras decisiones personales, ¿no? ¿Oramos? O no sé si alguien quiere compartir algo antes que se nos corte y hacemos la oración. Y entenderlo, como siempre reflexionamos, entender que nos compete y que esto es individual y que tenemos que comprender de que no luchamos contra personas, sino con huéspedes de las tinieblas, ¿no? Y esto es lo que más se quiere hacer, ¿no? Que seamos ignorantes de lo que no podríamos ser ignorantes porque lo tenemos en la mano, ¿sí? Hay mucho material hoy como para ser ignorantes en estas cuestiones que definen nuestro destino, ¿no? Y gracias, Dayana. Y lo más importante, los discípulos comprendieron, pero comprendieron mal. Y ese también es un riesgo para nosotros. Era el mismo riesgo de la iglesia de Tesalónica, así que si bien hay mucho material, no todo material es bueno, y no toda comprensión mía tampoco puede ser la correcta. Por eso Dios nos dejó al espíritu y profecía, al ministerio de los escritos de la hermana White. Necesitamos realmente escarbar en cuanto a lo que yo mismo estoy creyendo, porque por ello puedo estar equivocado en muchas cosas, así que es una búsqueda con mucho razonamiento, ¿no es cierto? Y con mucha oración, sabiendo que no vamos a estar solos. Vamos a orar, porque el tiempo se nos corta, pero agradecemos a Dios de poder haber compartido este tiempo juntos, ¿sí? Oramos. Bueno. Bendito Dios, gracias por el tiempo que compartimos y porque sabemos que tu promesa de que a través de tu Espíritu Santo vas a abrir nuestra cabeza, nuestro entendimiento, para poder acercarnos a tu evangelio, a tu reino, a tanto lo que has traído y has posibilitado por medio de la cruz y lo que terminarás realizando con tu segunda venida, no es algo lejano, no es algo que escapa a nuestro poder, sino que está a nuestro alcance, y es tu bendición de que si nos acercamos a tu evangelio del reino, tú estás tan dispuestos como en tiempos que caminaste aquí con tus discípulos a abrir nuestro entendimiento hoy. Rogamos, Señor, tu bendición sobre nuestras familias, sobre las decisiones, a que estas reflexiones nos lleven a hacer y a tomar, y ayudarnos, Señor, a verlo como un gran regalo tuyo y no como una obligación, Señor, penosa. Todo lo contrario, agradecemos por la bendición de habernos dejado no en oscuridad, sino por la bendición de habernos dejado escrito gran luz. Guárdanos de las equivocaciones propias y de terceros, y enséñanos a encontrar el camino genuino, Señor, de tu verdad, para que como adventistas del séptimo día, Señor, hoy sepamos, Señor, predicar tu verdadero evangelio a nuestros hermanos, familiares, a la iglesia, Señor, que pertenecemos y a todo el mundo.